Muy buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hacer la clase Ataque al Rey en el centro. Cuando un rey está en el centro y no ha enrocado, nosotros tenemos que aprovechar y atacar a ese rey. Vamos a poner un ejemplo de una partida de cómo se ataca al rey en el centro, al rey que no ha enrocado. Jugaron sus piezas por el centro. Aquí el peón ataca al alfil. El alfil se retira. Y esta es una buena jugada, mira. Las blancas, en vez de capturar al peón, juegan su torre ahí. Y si el peón negro captura al peón de E3 o al caballo de C3, la torre de D1 va a capturar a la dama de D8. Así que esta es una buena jugada. Miren que las blancas ya han hecho enroque, su rey está seguro. Pero miren, el rey de las negras está inseguro. Todavía no han hecho enroque. Alfil B7, capturamos ese peón. Hacemos una clavada. Miren el rey negro, cómo sigue en el centro. Y ahí hacemos un sacrificio. Estamos sacrificando un peón, aprovechando que el rey está en el centro. Cuando el rey está en el centro, podemos sacrificar un peón. El propósito de las blancas es abrir la columna E. Como el rey está en la columna E y la dama apunta al rey de la columna E, hay un ataque indirecto. Sacrifica un peón. Captura con el caballo. Captura el otro caballo, captura el alfil. Y ahí vemos como que el peón no puede capturar al caballo porque dejaría en peligro a su rey. Captura con el alfil. Lo captura con el otro alfil y el peón sigue sin poder capturar. Las blancas han ganado ya una pieza, el rey está en el centro. Entonces aquí las negras se rindieron. ¿Ya? Entonces no demoren demasiado en hacer su enroque. Si demoran mucho en hacer su enroque van a tener problemas. Y también cuando vean a un rey en el centro, traten de atacarlo rápidamente. Muy bien, ahora vamos a ver un video que nos va a enseñar cómo se ataca al rey en el centro. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Y vamos a ver este video que nos enseña cómo se debe atacar al rey en el centro. Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy básicamente vamos a trabajar sobre un tema que es vital para el ajedrecista, el cual es el ataque. Bueno, hay varias variantes, digamos, con respecto al ataque. Digamos, para citar las más conocidas, son, por ejemplo, el rey en el centro, el ataque al enroque corto, el ataque al enroque largo, enroques opuestos. Hay varias versiones, pero hoy específicamente vamos a tratar sobre una de las cuales el ajedrecista tiene que estar muy atento, que es la del rey en el centro. Y muchas veces nos pasa de que es un detalle que pasamos totalmente desapercibido, ¿no? O sea, lo dejamos pasar por alto. Debido a que es un tema que tal, y sobre todo cuando por ejemplo el otro está a solo una jugada de enrocar, entonces como que no le prestamos la suficiente atención y a veces nos puede causar perdernos algún tipo de oportunidad, ¿sí? Vamos a ver una partida clásica. Siempre es importante que tengan en cuenta que para estudiar ajedrez, sobre todo conceptos de medio juego, es ideal pensar en mirar partidas clásicas, por el simple hecho de que al no haber tanta teoría de ajedrez, etcétera, se experimentaba un poco más. Como les digo, también al no haber módulos, los experimentos eran mucho más, digamos, interesantes, por el simple hecho de que lo tenía que refutar el otro sobre el tablero, ¿no?
Hoy en día, con el tema de la computadora, la preparación es muy alta, entonces cada vez sucede mucho menos este tipo de situaciones. Ok, la partida es entre Holmop de blancas contra Keres. Fue en el año 1959 y arrancó con E4. Vino C5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Con lo cual se llega a una variante que hoy en día es muy popular y es la variante Rosolimo, ¿no? Bueno, aquí el negro jugó caballo F6, pero bueno, por supuesto existe la opción de jugar con G6 o existe la opción de jugar con E6. Estas dos alternativas son totalmente jugables y diríamos que son en principio las dos líneas más principales. Bueno, vino caballo F6 y el blanco respondió con E5. Bueno, últimamente, por ejemplo, caballo C3, dama C7, esta posición se ha jugado bastante. Las últimas partidas que he visto en general fue Wei Shi, Bacrot, han utilizado este tipo de alternativas que lleva a un juego también súper interesante, ¿no? Pero bueno, el avance de 5 tiene mucha lógica, aprovechando que el negro no impide digamos, la ventaja en espacio del blanco, la expansión del blanco. Bueno, aprovecha para meter E5 y preguntarle al caballo hacia dónde se va a dirigir. Bueno, en esta partida vino caballo G4, que no es la variante más usual. La variante principal aquí es jugar caballo D5, con ideas de luego retroceder el caballo hasta C7, por ejemplo, amenazando el alfil, y bueno, y que blanco tenga que tomar decisiones, ¿sí? Muchas veces, de hecho, el caballo viene hasta E6 para ponerse delante del peoncito de E5, ¿no? Bueno. Entonces, en la partida vino caballo G4, alfil por C6, evitando la amenaza de caballo por E5, D por C6 y enroque corto. Entonces llega una posición muy natural, ¿no? G6, torre 1, alfil G7, H3, caballo H6. Bien, el negro tiene el caballo desplazado hacia la banda por un par de jugadas, con intención de luego revivirlo por la casilla de F5 y luego de D4, ¿no? Donde tendría un punto fuerte. El blanco aquí juega caballo C3, aunque también es muy interesante tener en cuenta la alternativa de poder jugar con D3. ¿Cuál es la idea? Es que muchas veces el blanco va a tener la idea de, en vez de desarrollar el caballo por C3, llevarlo por D2 y luego a C4, desde donde defendería el punto E5 y al mismo tiempo también controla las expansiones del negro por el flanco de dama junto con A4, ¿sí? Pero bueno, caballo C3 por supuesto no tiene nada de malo. Bien, en esta partida vino B6. Aquí, digamos, es una jugada que no se ha repetido posteriormente. No creo que porque no haya manera de enfrentarse al esquema del blanco, sino por el simple hecho de que se utilizan otras opciones más flexibles, como lo son enroque corto, por ejemplo, o al mismo tiempo también caballo F5. Son opciones, digamos, que tienen más flexibilidad y que, bueno, no fija tanto la estructura de peones, ¿no? Aparte aquí, el negro le permite una jugada que me parece muy interesante por parte de las blancas y que a primera vista no parece tan lógica. Y es la jugada de 4. Bien, ¿por qué decimos que a primera vista no parece tan interesante esta jugada? Bueno, por el simple hecho de que el negro tiene la pareja de alfiles. Entonces, parece un tanto extraño intentar abrir la posición si el negro tiene pareja de alfiles. Lo que pasa es que aquí es muy interesante tener en cuenta siempre no solamente los factores estáticos de la posición, sino también los factores dinámicos. En este caso, el factor dinámico que hace que la jugada D4 sea interesante es que el rey todavía está en el centro. Como les digo, muchas veces este detalle se nos pasa de largo por el simple hecho de, bueno, uno está preocupado, por ejemplo, en la estructura de peones del negro, está preocupado, por ejemplo, de defender el peón de 5, de sacar el alfil de C1, y tal vez no le presta la suficiente atención a que el rey está todavía en E8. A ver, la jugada de 4 no es ganadora ni mucho menos, pero sí me parece conceptualmente muy interesante, sobre todo para descolocar al rival, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en la parte vino C por D4 y caballo por D4. Aquí, por ejemplo, existe una alternativa que sugiere el motor, que es alfil por H6. Es una jugada un tanto extraña, pero que bueno, tiene su lógica, ¿no? Caballo por D4, tocando sobre
C6, con lo cual hace que el negro tenga que jugar C5, caballo acá, alfil B7, por ejemplo, dama E2, enroque corto, torre D1, y el blanco, a cambio de la pareja de alfiles por parte del negro, tiene un buen dominio central, ¿no? O sea, después puede ir un caballo hacia D5, generando molestias, ¿no? Tiene cierta iniciativa, digamos, ¿no? Entonces creo que la posición es cómoda para el blanco, ¿no? Bien. Sin embargo, en la partida vino otra jugada súper lógica que es caballo por D4, ¿no? Bien. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo continuar de negra? Si quieren frenen un poco el video, porque siempre es interesante no solamente hacer la parte, digamos, el tema principal, sino también ver otro tipo de cuestiones, como por ejemplo aquí es cómo se defiende el negro, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ok, cuando después veamos la defensa podemos pensar, ah, pero no era tan difícil la defensa. ¿Cómo puede ser que Keres, gran jugador, no haya visto esta variante? Bueno, muchas veces pensamos de esa manera. Claro, el tema es que porque nosotros no tuvimos que descubrir esa jugada. Si en el momento en donde tenemos que pensar y encontrar nosotros mismos la jugada, ahí es cuando realmente nos damos cuenta de la dificultad que práctica, digamos, que existe. Igualmente, recuerden, nosotros tenemos una ventaja con respecto a Keres, que nosotros estamos en sobreaviso, ¿no? Que puede llegar a pasar algo. Él no lo estaba. Bien. ¿Cómo jugarían de negras? Bueno, aquí considero que la mejor jugada, después de haber analizado un tiempo la posición, es caballo F5. Una jugada que a simple vista no nos parece, digamos, la principal, por el simple hecho de que el peón de C6 se está colgando, ¿no? Lo que pasa es que, mediante artilugios tácticos, el negro consigue recuperar luego el peón y quedar con la pareja de alfiles. Por ejemplo, caballo por C6, imaginemos, dama por, torre por, y acá el problema para el blanco es que viene alfil D7. Entonces, si caballo B4, por ejemplo, simplemente comemos alfil por E5 y es una posición en la cual el negro de a poco parece que empieza a conseguir una muy buena posición, ya que tiene la pareja de alfiles en una situación abierta. Entonces, en este caso, digamos que la estrategia de blanco no ha funcionado, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el problema de, por ejemplo, caballo B5? Bueno, es que alfil por, jaque, rey F8, caballo por, viene alfil por E5. Esta jugada es muy buena, ya que le permite al negro el escape por G7. Y luego de G4, por ejemplo, caballo H4, alfil jaque y rey E8. Bueno, parece que el negro está obteniendo ventajas, ya que va en la próxima jugada a hacer alfil por A8 y tiene dos piezas por torre, y sobre todo el tema de las dos piezas que son la pareja de alfiles, ¿no? Bien, entonces, realmente caballo F5 era la jugada que, en cierta medida, frenaba las intenciones del blanco. Ahora, ¿realmente D4 es una mala jugada? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Bueno, digamos que no es una jugada la cual nos permita ganar inmediatamente y justamente genera este problema, digamos, de la pareja de alfiles en esta variante. Pero recuerden que alfil por H6 es muy interesante. Aquí es muy interesante el hecho de tener en cuenta de que se está generando una lucha entre factores estáticos y factores dinámicos, ¿sí? El factor estático, digamos, sería la pareja de alfiles, la cual en un posible final sería ventajosa. Pero claro, ¿cuál es la ventaja del blanco? La ventaja en desarrollo. Es por esto que busca abrir la posición y busca el rey en el centro, ¿sí? Por eso, bueno, me parece muy interesante el alfil por H6 en sentido de dinamismo. Fíjense que es una jugada dinámica, la cual, está bien, cede otro alfil, pero al mismo tiempo también genera molestias para ganar tiempos, que es básicamente mi ventaja en esta posición, ¿sí? Bueno, si eligieron la jugada C5, eligieron la misma jugada que Keres, pero que en realidad no es tan buena. La gran pregunta sería, ¿por qué? Intenten descubrir cuál fue la próxima jugada de Holmop. Bueno, aquí hay una jugada muy concreta que básicamente la única forma de poder lograrla es mediante el cálculo, ¿sí? Es importante estar atento siempre a todas las opciones y aquí caballo C6 es una jugada muy fuerte. Como les digo, a primera vista es una jugada que nos trae una especie de rechazo por el simple hecho de que parece que el caballo va a quedar totalmente atrapado. Lo que pasa es que en el momento en que comenzamos a calcular las líneas, nos damos cuenta de que el blanco tiene suficientes recursos como para no solamente que el caballo no caiga, sino para hasta quedar con ventaja decisiva. Por ejemplo, vamos a analizar primero la jugada dama por D1, que parece la jugada más lógica, digamos.
cambiando las damas, con intención de luego enganchar el caballo, ¿no? Torre por D1 y, por ejemplo, aquí alfil B7, ¿no? Todo esto parece súper natural y aquí de hecho se parece mucho a la variante anterior que habíamos visto, ¿no? Donde el negro conseguía ventaja decisiva. Pero claro, acá hay un gran detalle y es que el caballo negro está situado en H6. Esto es básicamente lo que cambia totalmente la valoración de la posición y aquí caballo B5 es una gran jugada. Porque luego de, por ejemplo, alfil por C6, jaque, rey F8, caballo por A8, no existe el alfil por E5, ya que el caballo de H6 está colgando y ahí ya no sería... digamos, 2 piezas por torre, sino calidad de más. Por eso es la ventaja, ¿no? Entonces, este recurso de caballo B5 deja totalmente ganado al blanco. Entonces, no existe la posibilidad de jugar dama por D1. Bien, existen dos alternativas, que son dama C7 y dama D7. Bueno, dama C7 básicamente se responde igual que en la partida. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Dama D7, y los invito, si no han visto esta variante, que ahora también piensen cómo podríamos hacer para, bueno, salvar esta situación que en principio parece crítica. ¿Qué habrá visto Holmop para salvar la posición del blanco? Bueno, aquí es cuando se ve el concepto de el rey en el centro, ¿no? Es importante muchas veces que el jugador con el rey en el centro, sobre todo como en este tipo de posiciones, cuando está a un tiempo de enrocarse, siente que la verdad nada le puede pasar, ya que dice en la próxima jugada me enroco y listo. Sin embargo, existen jugadas como caballo por E7, las cuales retienen al rey en esta posición. Bien, ¿qué conceptos tendríamos que tener en cuenta para realizar jugadas de este estilo? Bien, en el ataque existe una regla que para mí se aplica en casi todos los casos, que es el conteo de las piezas que atacan con respecto al conteo de las piezas defensoras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros tenemos que estar atentos a cuántas piezas participan del ataque y cuántas piezas pueden unirse a la defensa también. Es decir, si nosotros tenemos más piezas que atacan y hay pocas piezas que defienden, en ese caso nuestro ataque puede llegar a ser peligroso. En caso de que sea mayor cantidad de piezas defensoras o igual, el ataque debe ser calculado con total precisión porque de hecho es probable que bueno, no funcione tan bien, ¿no? Igualmente, como les digo, siempre todo esto regido por un buen cálculo, ¿no? Calculando bien exacto cada continuación. Pero bueno, siempre es un concepto que nos puede servir muchas veces para decidir de forma rápida, sobre todo en Blitz, ¿no? O sea, contar cuántas piezas atacan, cuántas defienden y en base a esto, digamos, tener, digamos, una idea de si puede llegar a funcionar el ataque o no. La otra cosa que quería decirles era no solamente contar cuántas están participando ahora, sino también cuántas se pueden unir y con qué rapidez. En eso reside un poco el tema del ataque. Vamos a profundizarlo, se puede profundizar luego de esto en otro video, el cual serían ataques a largo plazo, ¿no? En ataques, digamos, como ahora, la cual se pueden calcular ya directamente desde el sacrificio, no es tan importante este aspecto. Lo que pasa es que, bueno, fíjense, por ejemplo, ahora, rey por E7, ¿no? Bueno, si dama por E7, aquí caballo D5 es decisivo, ¿no? Dama D8, caballo F6 jaque, y está perdido. Por el simple hecho de que, por ejemplo, si rey E7, dama F3, alfil E6, alfil G5, rey F8 jaque y luego dama por, parecería que el negro se está salvando porque dama por A7, caballo F5 y uno puede decir, bueno, pero ahora tiene 2 piezas por torre. Aquí, por ejemplo, en esta variante en particular es donde se demuestra el hecho de poder saber cuántas piezas, si pueden seguir sumándose piezas o no. Fíjense que luego de la jugada torre de 1, a pesar de que el negro tiene 2 piezas por torre, está perdido porque la amenaza torre de 8 es fuertísima. Y fíjense cómo atacamos con 1, 2, 3, 4 piezas, mientras que defienden 1, 2, 3. O sea, el blanco tiene una pieza de más atacando, ¿sí? De hecho, podríamos contar 5 también con este peón que está ejerciendo muy buena presión sobre el enroque, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos ventaja de piezas agresivas. Pero no solamente esto, sino también qué tipo de piezas tenemos que tener en cuenta. Fíjense que son torres contra piezas menores, o sea que ahí tenemos más ventaja aún, ¿no? Bueno, fíjense, esta posición es muy curiosa, ¿no? Porque a pesar de que el negro pareció que se estableció, después de torre de 1 está perdido. Se suma una última pieza al ataque y no hay forma de defender la amenaza, ¿no? O sea, salvo con pérdidas materiales. Bien, entonces, volvamos para atrás. Contra
caballo F6 jaque, por ejemplo, si alfil por F6, peón por jaque, alfil E6, perdón, alfil por H6, parecería nuevamente que el negro se está restableciendo en esta posición, porque bueno, fíjense que solamente hay un peón de menos y alfil de distinto color, lo cual parecería en principio que nos da una esperanza para sobrevivir. Lo que pasa es que es curiosa esta posición porque el negro no se puede mover casi. Uno dirá, bueno, pero torre de 8 parece la única opción razonable para seguir cambiando piezas y bueno, si es posible llegar a un alfil de distinto color. Pero claro, existe un gran problema táctico. ¿Cuál es? Bueno, básicamente aquí torre por E6, ¿no? F por E6, torre por D8, rey por D8 y aquí no F7, sino la jugada muy fina alfil G7. La cual luego de, por ejemplo, torre 8, viene F7 y justo tocando la torre nos quedamos con pieza de más, ¿no? Bueno, volvamos entonces a la variante principal, que fue rey por E7, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, es interesante ver cómo el blanco actúa de forma muy, pero muy rápida, ¿sí? Juega alfil por H6. Básicamente esta jugada lo que logra es quitar un defensor y al mismo tiempo ganar, bueno, valga la redundancia, tiempos en el ataque, ¿sí? Eh, bueno, alfil por H6 es una jugada que parece en principio difícil de hacer, porque uno dice, bueno, estoy atacando, no tengo que cambiar piezas, pero claro, importante también tener en cuenta que si cambiamos piezas defensoras, luego van a quedar las piezas que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí queda más por de 1, el fije 5 jaque ya es bastante decisivo, ¿no? Porque tendríamos el peoncito de más y el ataque aparte continuaría, ¿no? Rey acá, jaque, rey, jaque. Y bueno, esta posición es muy difícil para el negro, ¿no? Acá vendría la parte técnica. Alfil por H6, dama F3, alfil G7 y aquí caballo de 5 jaque. Fíjense que el blanco no cae en la tentación de, por ejemplo, comerse la torre de A8, sino que sigue sumando efectivos a la lucha, ¿no? Y bueno, este parece un momento crítico porque decimos, bueno, se terminó el ataque, porque parece que el negro ya está bastante bien acomodado. Lo que pasa es que, claro, otra vez lo mismo, traemos la última pieza en juego, ¿no? Y otra vez hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4 piezas atacando contra una sola defendiendo. Cuando en general tenemos la diferencia de 3 piezas, se considera que en la mayoría de los casos, salvo una cuestión táctica, el ataque es ganador, ¿sí? Es una regla que es importante tener en cuenta porque realmente nos va a ayudar a la hora de atacar, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos dudas acá como, uy, bueno, y pero si llega a defender, se va a quedar con la pieza de más, pero claro, no hay defensa, o sea, la presión del blanco es terrible. Alfil B7, dama B3, simplemente salimos de esto y se amenaza la salida de caballo. Por ejemplo, en la parte vino alfil C6 porque de hecho es que no se puede evitar la salida de caballo, ¿no? O sea, cualquier retirada del rey viene el caballo con jaque, así que está perdido. Caballo por B6, A por B6, dama por, vino alfil por E5, torre por, y bueno, esta posición materialmente el negro está totalmente perdido. Sigue un par de jugadas más, pero ya básicamente no hay mucho que hacer, ¿no? El blanco sigue limpiando todo la posición del negro, ¿no? A por, rey por, y bueno, torre por D7 con el abandono por parte de las negras. Bien, una partida la cual me parece muy instructiva porque, digamos, nos deja pensando acerca de la atención que nosotros le ponemos al tema del enroque, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero estoy a una sola jugada de poder enrocarme, no pasa nada. Y fíjense cómo esta partida fue así también, de hecho. Parecía que el negro se enrocaba cuando quería. Y sin embargo, luego de un sacrificio espectacular con caballo por E7, el blanco obligó al negro a quedarse en el centro. Entonces, muy importante no subestimar el tema. Muy bien, entonces, de acuerdo como vimos el video, es muy importante poder atacar al rey en el centro y saber el momento preciso en que atacamos, porque tenemos que abrir una columna para atacar al rey. Ahí tenemos que abrir esa columna para poder atacar al rey. Vamos a ver aquí otro ejemplo que nos va a enseñar la importancia de atacar al rey por el centro. Observen, esta es una defensa francesa.
Y miren, aquí el rey está en el centro y el caballo está atacando. El caballo está sacrificándose. Si las negras capturan con el peón, entonces la torre va a atacar al rey que se encuentra en el centro. Jaque, y miren, el rey está en el centro. Ahora, este ejercicio es para ustedes. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? ¿Ya? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían? Vamos a activar el chat del Zoom. Escríbame qué jugada harían si ustedes fueran las piezas blancas. A ver, vamos a ir leyendo las respuestas. Christopher dice alfil E3. Christopher dice alfil E3. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Alejandro dice alfil E3. Lucas Arcana, alfil E3. Alexander, alfil E3. Alejandro, alfil E3. Carlos Tadeo, caballo por B7, dice Carlos Tadeo. Joshua, alfil E3. Bueno, 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom para poder dar la respuesta correcta. 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom para poder dar la respuesta correcta. Michael dice alfil E3. Jaden Joao dice alfil E3. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. 1 minuto más. Arturo Zapana dice caballo F7. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Fabricio dice torre D3. Bueno, vamos a dar la respuesta correcta. Vamos a ver. A ver, ¿cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición? A ver. A ver, vamos a ver cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición. A ver, un ratito. Ya. Vamos a ver. La mejor jugada en esta posición es caballo B7. ¿Por qué? Porque atacamos a la dama y si la dama captura el alfil, entonces la dama captura en B7, la dama defiende al caballo y estamos muy cerca de poder hacer un jaque mate. La dama captura el alfil, capturamos al caballo y las blancas deberían ganar esta partida porque el rey está en el centro, las torres no se han comunicado. Muy bien, entonces cuando veamos a un rey que está en el centro, tenemos que aprovechar y atacar a ese rey. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar el torneo. Todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Vamos a crear el torneo.
Ya pueden conectarse al torneo, ya pueden entrar al torneo. Conéctense todos de una vez para el torneo, conéctense todos. También voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez avanzado, también vamos a enviar el enlace. Ahí estoy enviando el enlace también en el grupo de WhatsApp. Empezamos el torneo ya en, a ver un ratito. Empezamos el torneo en 2 minutos y 5 segundos. Apresúrense, deben conectarse. Voy a habilitar el chat del Zoom. Cualquier pregunta que tengan, me escriben al chat del Zoom, al grupo de WhatsApp, o me escriben también al torneo. Hoy día es el cumpleaños de Christopher, así que felicitémosle por el chat del Zoom o por el chat del torneo. Bueno, voy a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse. Nos vemos en 1 minuto para ya empezar el torneo.